Ella entró por la puerta trasera, me agarró la barbilla y sonrió. ¿Acaso estás enamorado de mí en secreto, pervertido? La voz de Isabel Abay sonaba clara como una campanilla de plata. Se inclinó hacia mí, con una luz traviesa brillando en sus ojos. Mi cara se puso roja al instante. Mi compañera de asiento, Isabel Abay, es una señorita que hasta para beber agua compra botellas de 5 yuan, mientras que yo, Fan Yuan, soy tan pobre que hasta para comprar papel borrador tengo que usar aplicaciones de descuentos. Desde que nos asignaron como compañeros de asiento, en solo 3 días se acostumbró a mandarme como si fuera su sirvienta. Fan Yuan, cómprale una botella de agua a esta señorita. Siendo ambos estudiantes, ¿por qué tenía que obedecerla dócilmente? Principalmente era por el dinero. El primer día que nos sentamos juntos, durante el estudio nocturno, accidentalmente tiré su pluma estilográfica que estaba dentro de su libro. La pluma cayó con la punta hacia abajo y se rompió completamente. Aunque Isabel Abay solo agitó la mano y dijo casualmente que tenía una docena más en casa, Diego Gan, que se sentaba detrás, gritó: ¡qué generosa, hermana Isabela! Esa pluma debe costar decenas de miles, ¿verdad? Una pluma de decenas de miles de yuan. Casi me desmayo. Aunque vendiera a toda mi familia no sería suficiente. Estuve nervioso durante varios días, no podía pensar en cómo conseguir decenas de miles de yuan. No tuve más remedio que decirle a Isabel Abay: te escribiré un pagaré, lo pagaré poco a poco. Ella se apoyó en su rostro, girando aburrida la nueva pluma en su mano y dijo: como quieras. Suspiré aliviado y le entregué cuidadosamente el pagaré que había escrito de antemano. Isabel Abay de repente ladeó la cabeza y preguntó: ¿eres trabajador? No era una pregunta casual, sino que dijo que necesitaba a alguien que le trajera comida del comedor y le comprara agua del supermercado. 10 yuan por cada recado. Me preguntó si estaba dispuesto. Por supuesto que no podía pedir nada mejor. Así que pronto conocí la característica más notable de esta señorita: era perezosa hasta un grado exasperante. A menudo, en medio de las clases, su cabeza se desplomaba hacia un lado, y al voltear podías ver su rostro durmiendo placenteramente. Durante la última clase del mediodía, cuando todos corrían al comedor a buscar comida, esta señorita miraba el sol abrasador afuera y fruncía el ceño, retirando su pie. No era de extrañar que necesitara a alguien para hacer recados. Tenía completamente los caprichos de una señorita de clase terrateniente. Si podía sentarse, definitivamente no se quedaba de pie; si podía estar de pie, definitivamente no se acostaba. La única excepción era en el tablero de Go. Normalmente siempre tenía una apariencia perezosa, pero cuando jugaba Go se transformaba completamente, volviéndose súper dominante. Cada vez que iba al club a jugar Go, me mandaba a comprar agua. Después de comprar el agua y regresar, se la entregaba. Isabel Abay levantaba el cuello, se bebía más de la mitad de un trago, y luego me la metía en las manos: tírala por mí. En el camino de regreso al aula, de repente recordé que debido a que mi vaso de agua había desaparecido, llevaba casi un día sin beber agua. Mi mirada no pudo evitar dirigirse a la botella de agua mineral en mi mano. Por el precio de esta botella de agua, Isabel Abay había tirado al menos 2 yuan. Realmente era muy despilfarradora. Cuando me eché el agua en la boca, mantuve cierta distancia de mis labios. Pero antes de que pudiera tragarla, vi a Isabel Abay entrar por detrás. Su mirada se posó en la botella de agua mineral, su expresión cambió de sorpresa a incredulidad, y luego se sonrojó ligeramente, pero su mirada se volvió particularmente intensa. Con gran interés, me agarró la barbilla con una mano y se preguntó y respondió a sí misma: ¿qué es esto? Parece la botella de agua mineral que tiré. Me quedé inmóvil en el lugar, con la cara toda roja, mis dedos de los pies querían excavar un hoyo en el suelo de la vergüenza. Ella se volvió aún más atrevida. ¿Quién bebería el agua que otros tiraron? Ya podía imaginar las miradas extrañas de todos mis compañeros de clase cuando se enteraran de esto. Ella extendió suavemente la mano, tocando mi rostro tembloroso. ¿Estás enamorado de mí? Comparado con beber el agua desechada de un compañero por pobreza, beber el agua de alguien porque te gusta parecía un poco mejor. Simplemente cerré la boca que quería explicar. Resulta que te gustó tanto, sonrió Isabel Abay, sus ojos brillando como un cazador que había descubierto a su presa. Tan pronto como terminó de hablar, bajó la cabeza y tocó precisamente mis labios. Luego rió entre dientes: a la hermana le gusta más el boca a boca. Mis manos y pies se aflojaron mientras me apoyaba en el escritorio, completamente impactado en mi corazón. Resulta que el tipo de chico que le gustaba a mi compañera de asiento era un pervertido. Pensé que este asunto había pasado, pero no sabía que días aún peores estaban por venir. Isabel Abay había decidido que yo estaba enamorado de ella, enamorado hasta el punto de la perversión mental.
Así que empezó a mirarme constantemente, con el pretexto de supervisarme. Cuando iba al comedor a comer, ella me seguía como un fantasma, luego me decía qué platos pedir. Yo no podía entenderlo, ya que viniste hasta aquí, ¿no puedes pedir tú misma? Ella miró los utensilios de acero inoxidable y reflexionó por un largo rato, mis manos son muy caras, estos platos no me merecen. Cuando el profesor me pidió que fuera al edificio de tecnología a traer exámenes después de clase, ella también insistió en seguirme, con la excusa de que temía que yo hiciera algo indebido con sus exámenes. Aunque esta vez tuvo la decencia de cargar sus libros con sus propias y preciosas manos de jade. Cuando llegué a la habitación en la esquina, ella me siguió sin levantar la cabeza. Oye, abre bien los ojos. Esto es el baño de hombres. Durante el estudio nocturno, cuando tomé el examen para escribir mi nombre, ella me miraba fijamente. Incluso cuando llegué al último problema, ella seguía mirándome. No pude aguantar más, y el profesor de matemáticas en el podio tampoco pudo soportarlo, preguntando directamente, Isabela Bay, ¿acaso el examen es el representante de la clase? Mirándolo fijamente puede sacar 100 puntos. Toda la clase estalló en risas. Isabela Bay tenía la cara muy dura. Se puede. Mi cara se puso roja, instintivamente me volteé, y entonces vi a Isabela Bay copiando rápidamente las respuestas de mi examen. Levantó la cabeza, vio mi expresión y rió entre dientes. Fan Joan, ¿qué expresión es esa? ¿Desprecias a tu hermana? De hecho, por primera vez me atreví a decirle mis verdaderos pensamientos. Siento que no puedo comunicarme con personas de bajo coeficiente intelectual y muy perezosas. Ya que es así, Isabela Bay giró la pluma en su mano, la esquina de su boca se curvó, mostrando una sonrisa extremadamente deslumbrante. Hermano académico, entonces molestia en darme clases particulares. Me hizo un cálculo, 10 yuan por recado, no sabía cuándo podría terminar de pagar el dinero. Si cambiaba a dar clases particulares, 200 yuan por hora, sería mucho más rápido. Me emocioné otra vez. Aunque Isabela Bay tenía calificaciones mediocres y parecía no solo ser problemática sino también tener algunos problemas mentales, yo terminaba mi tarea muy rápido todos los días. Tutorearla durante una hora estaría completamente dentro de mi tiempo disponible. Más importante aún, esto significaba que pasaría de ser mano de obra barata que pagaba deudas haciendo recados a ganar dinero con conocimiento, un gran paso adelante. Así que, lleno de entusiasmo, me propuse convertir a esta estudiante de cola en una de las primeras 20 de la clase. Lo urgente era determinar la base de Isabela Bay. Encontré algunos exámenes para que hiciera sin preparación. Resultado, en menos de 15 minutos ya había terminado todas las preguntas de opción múltiple. Le pregunté pesadamente, Isabela Bay, ¿todas estas las adivinaste? Isabela Bay parpadeó y dijo, pensé seriamente. Apenas me tranquilicé cuando continuó, 3 largas y una corta, elige la más corta, 3 cortas y una larga, elige la más larga, 2 largas y 2 cortas, elige B, igual de largas e igual de cortas, elige A. Veo que tienes buena memoria, le aplaudí sin expresión. Te premio con una tarea de literatura. Memoriza todos los poemas antiguos del libro de texto. En realidad solo lo dije casualmente, no creí para nada que los memorizaría. Por la noche, antes de dormir, recibí un mensaje de voz de Isabela Bay. A través de la pantalla, su voz perezosa salía del micrófono. Hermana, terminé de memorizar. ¿La pequeña maestra va a hacer una prueba? Ya me estaba preparando para dormir cuando recibí su llamada de voz. Recordé que había tal cosa, así que casualmente le hice una pregunta, no lamentes el pasado que se fue. Isabela Bay respondió muy rápido, persigue lo que está por venir. Luego se rió, pequeña maestra, te está saliendo del programa. Afortunadamente la hermana también memorizó el chino clásico. Me sorprendí un poco y continué preguntando. Isabela Bay realmente respondió correctamente cada vez. Entre preguntas y respuestas pasaron varias decenas de minutos. La somnolencia me invadió. Agarré el teléfono y sin darme cuenta me quedé dormido. Al día siguiente desperté y vi el registro de llamadas de varios cientos de minutos consecutivos. Mis pupilas se dilataron de shock. Isabela Bay además había enviado varios mensajes, echándome la culpa. En realidad solo querías escuchar la respiración de la hermana mientras duerme, ¿verdad? Pequeño pervertido lleno de artimañas. Ya entiendo. Agarré el teléfono, deseando poder golpear la cabeza de Isabela Bay a través de la pantalla. ¿Entiendes una mierda? El viernes, cuando era día libre, Isabela Bay me invitó muy activamente a participar en su fiesta de cumpleaños. Los fines de semana yo o regresaba a mi pueblo natal o me quedaba en mi apartamento alquilado haciendo tarea. Por supuesto no quería aceptar, pero ella alargó su voz.
¿bebiste mi agua? Me tapé la boca de una vez, aguantaré la humillación, iré. Justo cuando me dolía la cabeza pensando qué regalo de cumpleaños comprar, escuché a alguien gritando mi nombre en la puerta del aula. El chico que me gritaba era moreno y fornido, se veía algo familiar. Salí a conversar y supe que era de la clase 5, del mismo pueblo que yo, se llamaba Andrés Su. Como su papá venía el viernes a la ciudad a comprar mercancía, justo lo recogía para ir a casa, y mis padres les pidieron que me llevaran también de paso. Dudé por un momento. Andrés Su dijo, si no quieres subirte a la camioneta de mi familia, está bien. ¿A qué hora nos vamos? Pregunté. Acabo de prometer ir a la fiesta de cumpleaños de un compañero esta noche. Andrés Su me miró de reojo, luego se dio vuelta, esperar por ti tampoco es imposible. ¿Puedes terminar a las 8:30? Lo pensé un poco. Para entonces me puedo ir temprano, así que acepté. Después de salir de clases a las 5, compré un regalo de cumpleaños en los alrededores. A las 6 llegué a la casa de Isabel Abay según la dirección que me dio. La casa de Isabel Abay no era difícil de encontrar, estaba en un complejo residencial de la zona más próspera del centro de la ciudad. Por fuera se veía animado, pero dentro del complejo era muy tranquilo. Después de tocar el timbre, ya había mucha gente adentro. Algunos me resultaban familiares, otros no los conocía. Isabel Abay se levantó de entre ellos y sonrió. Pensé que te habías perdido. Junto a la puerta ya habían puesto casualmente muchos regalos de otros, cajas de empaques exquisitos con grandes logos de marcas, claramente de precios elevados. Pensando en mi regalo de cumpleaños envuelto en una bolsa plástica roja, silenciosamente lo escondí detrás de mí. Trajiste hasta al estudiante académico, una voz masculina algo ensordecedora resonó desde el grupo de personas. Era Sebastián G.U. de nuestra clase. Según recordaba, tenía buenas calificaciones y buena situación económica, pero no era muy fácil de tratar. Me miró de arriba a abajo. ¿Qué regalo traerá el estudiante académico? Isabel Abay se volvió hacia él y le lanzó una mirada. Pero ese grito básicamente atrajo todas las miradas hacia mí, los que me conocían y los que no, todos me miraban parado en la puerta. Suspiré en mi corazón. Ya llegados a este punto, saqué la bolsa plástica roja arrugada que tenía en las manos y dije, «Feliz cumpleaños». Disculpa, es solo un libro común. Mi compañero de asiento es quien mejor me conoce, sabe que me encanta leer. No como ciertas personas con pensamientos especialmente vulgares. Isabel Abay se apoyó directamente en el estante del recibidor, sacó elegantemente el libro de adentro, que eligió mi compañero de asiento. Camino al examen universitario, física que hasta los principiantes pueden entender. Al leer el final, Isabel Abay se quedó en silencio. La miré nervioso. Lo elegí según tu nivel base. Si persistes en terminarlo, tus calificaciones definitivamente mejorarán. Isabel Abay suspiró ligeramente, de repente extendió la mano y me arrastró fuera de la puerta. Luego pateó con su larga pierna, encerrando a todos los de adentro. Afuera de la puerta vacía solo estaba el ascensor parpadeando con luz roja. Isabel Abay me acorraló contra la pared fuera de la puerta, me rodeó susurrando, su tono muy molesto. ¿Tan preocupado está el pequeño maestro por mis estudios? Respondí seriamente, por supuesto que debemos estudiar bien. Luego no pude evitar moverme unos centímetros hacia un lado. Realmente estaba demasiado cerca de mí. Isabel Abay reflexionó, entonces, si esta vez mejoro más de 100 lugares en el examen mensual, ¿podrías prometerme otro regalo de cumpleaños? ¿Cuál? Pregunté. Pero Isabel Abay no habló, sino que bajó la mirada, mirando fijamente mi boca. Viendo sus ojos bajos, por alguna razón mi corazón empezó a latir fuerte, pero aún me esforcé por recuperar mi razón. Eso no puede ser. Isabel Abay levantó los ojos, me miró maliciosamente, yo no dije nada. ¿O es que tú quieres? Siento que ahora debo estar muy avergonzado, porque siento que mi cabeza se ha vuelto completamente un tomate rojo. Está bien, Isabel Abay rió entre dientes otra vez, por un momento cedió, pero puso su mano al lado de mi mejilla, como un gesto que quería tocar, su voz también baja, como si estuviera conteniendo algo. Si mejoro más de 100 lugares, tienes que llamarme, hermana, una vez. Tan pronto como terminó de hablar, las puertas del ascensor se abrieron. Un hombre en traje, con expresión inexpresiva, estaba parado adentro, justo levantó la cabeza y nos vio. Por un momento, retiró su mirada y no salió, sino que volvió a presionar el botón del ascensor. Antes de que las puertas del ascensor se cerraran lentamente, miró hacia Isabel Abay, levantó el pulgar y directamente mostró una sonrisa complacida en la esquina de su boca. Hija, papá te admira. Bajé la cabeza, viendo nuestra postura que causaba malentendidos, rápidamente la aparté.
Isabel Abay se puso rígida por un momento, también bajó la cabeza, raro que hasta las puntas de sus orejas se pusieran rojas. Cuando regresamos a la habitación, las personas adentro eran como un grupo de girasoles que se movían al unísono. «Vengan rápido, estamos jugando. Solo los esperábamos a ustedes dos», gritó Sebastián Geu sonriendo, cambiando completamente su actitud anterior. «Fan Joan, quiero sentarme junto a ti». Antes de que pudiera reaccionar, me jaló hacia el asiento a su izquierda. Ya no había espacio al lado. Isabel Abay se detuvo un momento, luego rodeó y se sentó enfrente. Aprovechando que todos estaban hablando, Sebastián Geu se acercó sonriendo a mi oído, pero su tono era muy frío. «¿Quién te crees que eres? Un palurdo. Aparte de tener buenas calificaciones, ¿de qué tienes que presumir?» Me volteé a mirarlo. Poder ser recordado por una virtud ya es algo. Se atragantó por un momento, luego dijo maliciosamente: «Entonces espera. En este examen mensual definitivamente te quitaré el primer lugar. A ver de qué tienes que presumir entonces». Sebastián Geu realmente tenía buenas calificaciones, siempre estaba en segundo o tercer lugar en la clase. En realidad, solo me ganaba por algunos puntos en matemáticas. Respondí secamente a su declaración de guerra. Honestamente, todavía estaba pensando en la escena de hace un momento. Sentía que el papá de Isabel Abay había malentendido algo. Las personas alrededor no sé cuándo empezaron a jugar. Cuando la ruleta llegó a mi turno, otros me gritaron y solo entonces salí de mi ensimismamiento. «Ya te toca a ti», dijo Sebastián Geu ferozmente. «Estás tan distraído. ¿Cómo es que Isabel Abay se fijó en ti? ¿Verdad o atrevimiento?» Recuperé un poco de atención. «Entonces elijo verdad». «Ya se acabaron las cartas de verdad», dijo un chico de cara redonda que tenía las cartas. «Solo quedan atrevimientos. Si no quieres hacer, no hagas. Puedo hablar por ti y por Isabel Abay». «No es necesario». Tomé una carta al azar. El chico de cara redonda la miró y inmediatamente exclamó: «¡Guau!», mirándome con ojos pícaros. «Te tocó el juego de pasar papel con la boca. No sé a quién elegirá el estudiante académico». Los ojos de Isabel Abay se iluminaron instantáneamente. Retiró la mano que originalmente extendía hacia el vaso, mirándome fijamente: «Decide rápido». El chico de cara redonda me pasó un pedazo de papel riéndose. «Alguien no puede esperar más». Por supuesto no podía elegir a Isabel Abay. Si la elegía a ella, nuestra relación ya no sería para nada inocente. En realidad, había otro objetivo con una presencia muy fuerte, el resentimiento que venía desde mi lado izquierdo, como si realmente eligiera a Isabel Abay, pudiera saltar inmediatamente y despedazarme. Reflexioné por un momento y miré hacia Sebastián Geu. Cuando dije que elegía a Sebastián Geu, todo el lugar se quedó en silencio. Sebastián Geu mantenía su expresión original de ceño fruncido, como si no hubiera reaccionado. Tomé el papel y me acerqué, queriendo completar esta tarea lo antes posible. Pero la siguiente escena superó las expectativas de todos nosotros. Por mala suerte, Sebastián Geu pareció reaccionar recién en ese momento. Inmediatamente pateó mi silla con gran fuerza, como queriendo alejarme. Como resultado, las patas de la silla se inclinaron hacia adelante, llevándome a mí también hacia adelante. El papel cayó al suelo, y en cambio mi cabeza se dirigió hacia la suya. Mi boca, llevada por la inercia, rápidamente se estrelló contra la boca de Sebastián Geu. Nos miramos a los ojos. Me quedé tonto. Todos se quedaron tontos. Sebastián Geu agitaba violentamente sus pestañas. Los ojos de las personas alrededor se volvieron redondos, con las bocas bien abiertas. Isabel Abay fue la primera en levantarse, con cara fría cruzó desde el lado opuesto. Un segundo después, la silla junto conmigo se estrelló contra el suelo. Sebastián Geu pareció extender la mano queriendo ayudarme, pero la retiró abruptamente. Una mano me levantó con fuerza inmediatamente, luego me arrastró a la pequeña habitación de al lado. Abrió el grifo y lavó vigorosamente mi boca. No podía moverme, solo podía dejar que Isabel Abay actuara. En el espejo su cara se veía muy sombría. ¿Por qué lo elegiste a él? Yo no podía hablar bien. ¿Acaso porque mis calificaciones son peores que las suyas? Al llegar a este punto, el tono originalmente enojado de Isabel Abay gradualmente se volvió abatido, incluso un poco agraviado. «Fan Joan, fuiste tú quien me provocó primero». Bajé la cabeza, no me atrevía a mirarla en el espejo, mi corazón estaba hecho un lío. De repente se inclinó, poniendo su frente en mi hombro. «Fan Joan, más te vale que realmente me gustes». «No me gustas, solo me gusta estudiar», pensé en mi corazón. Pero al levantar la cabeza, viendo en el espejo nuestras dos figuras apoyándose mutuamente, dudé. Racionalmente debería apartarla, pero medio cuerpo se me había entumecido. Seguí parado rígidamente. Demonios, parecía que empezaba a no poder rechazarla.
No sé cuánto tiempo pasó, Isabel Abay finalmente levantó la cabeza, como si hubiera tomado una decisión. En el próximo examen, la hermana te va a conseguir el primer lugar de toda la escuela. Sentí que Isabel Abay estaba completamente soñando. Todos éramos estudiantes de clase regular. En cada examen importante, los primeros 30 lugares básicamente estaban firmemente ocupados por la clase cohete. Los estudiantes de clase regular, sin importar cuán alto fuera su ranking en la clase, como yo que a menudo conseguía el primer lugar en la clase, tampoco podía sacudir la posición dominante de la clase cohete. Originalmente quería confesar que lo de la vez pasada fue un malentendido, pero las palabras de explicación dieron vueltas en mi boca y no las dije. Ya que él había dicho eso, aunque no fuera realista, tampoco quería desalentar su entusiasmo por estudiar. Debería irme a casa. La hermana te acompaña. No es necesario. Isabel Abay dijo melancólicamente, ¿acaso por tener malas calificaciones no merezco ni acompañar? Realmente me rendí ante él. Con una sola frase, podía sacar a relucir innumerables cuentas viejas. Ni siquiera un libro de cuentas que se hubiera vuelto espíritu podía superar su habilidad para revisar el pasado. Le di palmaditas en el hombro. Nos vemos el lunes. Aquí tienes muchos amigos. Además, los objetivos de examen deben ser realistas, no necesitas apuntar demasiado alto. Isabel Abay arqueó las cejas. ¿No crees en tu hermana? No creo. Isabel Abay sonrió. ¿Qué tal si apostamos? Si realmente consigo el primer lugar, no solo tienes que llamarme hermana todos los días, sino que también tienes que prometerme una cosa. Solo lo escuché como un cuento de hadas y casualmente acepté, ni hablar del primer lugar de toda la escuela, conseguir el primer lugar de toda la clase estaría bien. Isabel Abay pareció querer reír, pero se contuvo, extendió la mano para tocar mi cabello. Pequeño pervertido, subestimar al enemigo tiene un gran precio. Después de salir de casa de Isabel Abay, esperé aproximadamente media hora. Andresu y su papá llegaron. Ellos se sentaron en los dos asientos delanteros de la camioneta, mientras yo fui a la parte trasera. Tan pronto como entré, me encontré cara a cara con varios cerdos blancos y gordos. Ah, cierto, Andresu se volteó desde la ventana de vidrio del frente, de paso llevamos algunos cerdos. No te molesta, ¿verdad? ¿Cómo me atrevería? Esos cerdos eran todos corpulentos, parecían que con una sentada me aplastarían. Solo podía esperar que mantuvieran el código de caballeros de no meterse unos con otros. Me acurruqué solo en una esquina sobre la paja suave, crucé las piernas y empecé a hacer cuentas. La pluma de Isabel Abay costaba 50,000 yuan, él dijo que la había usado durante 4 años. Solo necesitaba compensar 10,000. Actualmente ya le había hecho 123 recados y le había dado una clase. Entonces, ¿cuánto dinero aún le debía? 8,570 yuan. Es decir, dando clases por no más de 2 meses podría saldar mi deuda con Isabel Abay. Así ya no le debería nada. Al llegar a casa, saqué todos mis libros y materiales anteriores, escribí las notas importantes de cada materia por lecciones en un cuaderno, luego tomé fotos de las notas y se las envié a Isabel Abay. Él respondió con un emoji. Aún estaba escribiendo cuando llegó una videollamada. Instantáneamente salté de la cama, corrí al espejo del armario y contesté la llamada torpemente. Así parece que será mejor para que des clases, explicó Isabel Abay mientras alejaba la cámara. Vi que parecía estar sentado en un estudio, con una fila de libros detrás, y también parecía haber una gran fila de trofeos y medallas. Deben ser premios que ganaron sus padres. No sé cómo Isabel Abay terminó siendo tan despreocupado. Rápidamente vacié mi mente de esos pensamientos, me aclaré la garganta y empecé a dar clases. Al principio sostuve el teléfono en la mano para enseñar, después simplemente lo puse fijo frente a la almohada, luego tomé papel borrador para hacer problemas mientras demostraba los pasos de resolución. Después de enseñar por no sé cuánto tiempo, pregunté, ¿hay algo que no entiendas? Isabel Abay ladeó la cabeza. Tenía auriculares en las orejas, pero por alguna razón su cuello tenía una capa de sudor ligero. Tosió suavemente, tiró del cuello de su camisa. Bajé la cabeza confundido. Solo vi un tramo expuesto de clavícula. Rápido, no tuve más remedio que subirme la ropa un poco, y recordé a Isabel Abay, son 200 yuan por hora. Si no escuchas, es tu propio dinero lo que desperdicias. Isabel Abay solo se burló. Durante los 2 días de vacaciones, básicamente estuve en videollamada con Isabel Abay todo el tiempo. Principalmente yo enseñaba y él escuchaba, luego él hacía problemas. Mientras él escribía, yo terminé de organizar completamente las notas de varias materias importantes. Sin darme cuenta, los 2 días de vacaciones terminaron y tomé el autobús de regreso a la ciudad.
El lunes, día del examen mensual, vi a Sebastián G.U. e Isabela Valle en la clase. En los ojos de ambos parecía haber una determinación de ganar este examen. Sebastián G.U. me dio un examen. Lo raro es que esta vez no dijo ninguna palabra mordaz, solo levantó la barbilla, resopló y volteó la cara. La dificultad de este examen no era baja, pero lo hice bastante bien, hasta llegar al último problema adicional de matemáticas. Como el problema era muy extraño, intenté resolverlo por mucho tiempo y solo pude hacer las primeras dos partes. Tan pronto como salí del examen y regresé al aula, vi a Sebastián G.U. hablando con otros. Los problemas de este examen fueron realmente fáciles. Es cierto, asentí, solo el problema adicional fue un poco difícil. ¿Problema adicional? ¿Había problema adicional? No vi ninguno. Sebastián G.U. se volteó. Al ver que era yo, su cara inmediatamente se puso negra. ¿Estás tratando de engañarme a propósito?, preguntó lleno de sospechas. Me detuve un momento. Parecía que Sebastián G.U. no había visto el problema adicional en el reverso, porque el problema adicional estaba en el reverso de la tercera página del examen. Si no hubiera tenido tiempo extra y no hubiera volteado una página, probablemente tampoco lo habría visto. Parece que esta vez todavía sería el primero de la clase. Pronto llegó el día de los resultados. No sé por qué Isabela Valle no vino hoy. Rápidamente obtuve mi boleta de calificaciones, tercer lugar de toda la escuela. Estaba algo feliz. Esta era la vez que había tenido el ranking más alto de toda la escuela. Mirando más abajo, segundo lugar de la clase. ¿Cómo podía ser segundo lugar? Me sorprendí un poco. Sebastián G.U., caminé junto a su escritorio, lo toqué y pregunté, ¿el primer lugar esta vez eres tú? No esperaba que de repente explotara. Fan Joan, viniste a burlarte de mí a propósito, ¿verdad? Miré su cara roja con expresión confundida. No tuve más remedio que regresar a mi asiento. Una ráfaga de viento sopló, llevando un papel de Isabela Valle frente a mí. Tenía ganas de abrirlo, pero me contuve y lo puse de vuelta. Por la tarde, en el podio recibiendo certificados del top 50, excluyendo a los estudiantes de la clase cohete, nuestra clase ocupó 2 lugares. El otro era Sebastián G.U., quien era el 49º de toda la escuela. Sin embargo, después de recibir el certificado y tomarse fotos, la cara de Sebastián G.U. todavía se veía muy mal. La voz del director académico en el podio continuaba. Además, la escuela tiene otro estudiante que en el examen mensual pasado solo estaba en el lugar 1000 y algo de toda la escuela, pero en este examen mensual logró conseguir el primer lugar de un solo golpe. Las personas abajo empezaron a susurrar, especulando sobre quién podría ser. El director académico abrió la boca con entusiasmo. Es la estudiante Isabela Valle de la clase 1. A continuación, por favor que la estudiante Isabela Valle suba a compartir su experiencia de estudio. Esta vez toda la escuela explotó completamente. Entre las discusiones tumultuosas, Isabela Valle se levantó con gracia. Ella ya era alta y delgada, el uniforme escolar que se veía horrible e incurable en otros, en ella tenía una especie de belleza atmosférica de chica de anime japonés. Incluso entre una multitud de varios miles de personas, se veía muy llamativa. Isabela Valle caminó unos pasos, de repente se volteó perezosamente hacia mi dirección. Sus pupilas color ámbar se veían extremadamente claras bajo la luz del sol, con un lunar de belleza de color claro debajo de su ojo izquierdo. Antes de que pudiera retirar la sorpresa de mi rostro, mi corazón comenzó a acelerarse inmediatamente. Pequeño pervertido, Isabela Valle levantó la cabeza, sonrió ligeramente. Lo que te prometí, tu hermana lo cumplió. Pero en este momento lo que yo pensaba era, ahora que ya no daría clases particulares, ¿cómo iba a pagar mi dinero? Pronto lo supe, porque Isabela Valle hizo algo que haría que todos se quedaran boquiabiertos y que el director académico se pusiera furioso. Cuando subió al podio, abajo se escuchaban claramente sollozos de chicas. Incluso Diego Gan dijo, la hermana Isabela se ve más hermosa. ¿Será por el filtro de estudiante académica? Isabela Valle levantó los párpados, su voz resonó por todo el patio a través del micrófono. Cuando subí, escuché a algunos compañeros decir que Isabela Valle había visto el examen antes de tiempo, y otros compañeros decían que Isabela Valle definitivamente era una tramposa. Nadie esperaba que Isabela Valle, al abrir la boca, expresara todas las dudas que todos tenían en el corazón. El enorme patio de repente quedó en silencio absoluto. Todas las personas la miraban seriamente. La chica que era el centro de atención bajo el sol sonrió brillantemente. A esto les respondo, no se equivocaron. Efectivamente usé trampa. Todo el lugar se alborotó. Increíble. ¿También se puede decir eso? La bella de la escuela va a convertirse en el hazmerreír. Miren,
La cara del director académico ya está negra como una olla. La bella de la escuela se convertirá en la primera persona en ser sacada del podio de premiación. El director académico se puso de pie. Isabela Bay calmadamente continuó con la segunda frase. Pero mi trampa no es lo que ustedes piensan, como teléfonos celulares u otros dispositivos electrónicos. Viene de una persona, mi compañero de asiento, Fan Yuan. Todas las miradas parecieron materializarse y dirigirse hacia mí. Hace poco ya lo vieron en el podio de los primeros 3 lugares. Desde que acepté su tutoría, descubrí que muchos puntos de conocimiento que antes no entendía se volvieron tan fáciles. Y antes del examen, él generosamente compartió conmigo unas notas de puntos clave. Después de imprimirlas, descubrí que no solo contenían todos los puntos clave de este semestre, sino que muchos puntos difíciles e importantes también integraban conocimientos de semestres anteriores. Incluso personas con bases débiles podían entender de inmediato. Cuando me senté en el aula de examen y vi el papel, no pude evitar sonreír, porque todos los puntos clave de cada pregunta los había visto en esas notas. También he visto muchos materiales de estudio en el mercado, pero ninguno era tan bueno como el que organizó mi compañero. Como dice el dicho, para hacer bien el trabajo, primero hay que afilar las herramientas. Una buena guía de estudio es nuestra mayor trampa al estudiar, como una lámpara brillante que puede iluminar la dirección del aprendizaje, especialmente para los compañeros que se sienten confundidos en sus estudios. Por esto agradezco a mi compañero de asiento, que me dio una luz cuando estaba más confundida. Los estudiantes abajo se quedaron atónitos, incluso yo me sentía mareado escuchando. Compañero, me gustaría hacerte una entrevista. Diego Gan enrolló su cuadernillo de inglés como un tubo. ¿Qué tipo de transacción sucia tuvieron? Sin expresión, aparté la mano de Diego Gan. Diego Gan seguía lamentándose. Varios años de amistad entre nosotros dos, y la hermana Isabela nunca me había dicho una sola palabra buena. En el podio, Isabela Bay, que había estado siendo emotiva, cambió súbitamente de tema, su expresión inmediatamente se volvió como la de un zorro benévolo. Ahora también quiero transmitir esta luz a otros compañeros. ¿Hay compañeros que quieran estas notas? Demasiadas personas levantaron la mano, y yo solo tengo una copia. Bueno, todos anoten mi información de contacto. Mi QQ es. Isabela Bay abrió la boca sonriendo. Si alguien lo necesita, contáctenme por QQ y les imprimo una copia nueva. Pero no es gratis. ¿Cuánto cuesta?, preguntó audazmente un chico desde abajo. ¿Dinero? Veamos, normalmente comprar materiales solo cuesta el precio de un jugo de fruta, y además yo se los imprimo. Gratis es imposible. Después de todo, mis clases particulares cuestan 200 por hora. El director académico ya se había puesto de pie, con una expresión como si quisiera arrebatar el micrófono de las manos de Isabela Bay directamente. Isabela Bay le hizo un gesto con la cabeza, se acercó al micrófono. Para estudiantes de esta escuela, 50% de descuento. Y por último, si no van a comprar, no me agreguen. Tengo novio. Entre los gritos ensordecedores y las risas, Isabela Bay fue bajada del podio por el director académico. Después de esta batalla, Isabela Bay se volvió muy famosa en la escuela. Aún más famoso era su novio declarado públicamente ante todos los estudiantes y autoridades de la escuela. Todos tenían curiosidad sobre quién era. Diego Gan, siendo su compañero de asiento, estaba discutiendo sobre el novio de Isabela Bay. Ambos coincidían en que era Sebastián Geu. Puse el lápiz, me volteé y bromeé. En realidad, el novio del que habló soy yo. Diego Gan me miró, la esquina de su boca se contrajo. Si no conociera a la hermana Isabela, realmente me habrías engañado. ¿Cómo sabes que te estoy engañando? En su billetera tiene una foto de Sebastián Geu, y además, la hermana Isabela en secundaria era realmente una genio académica. Cuando salieron los resultados del examen de ingreso a la secundaria, podía haber elegido la mejor escuela externa pero no fue, en cambio vino acá. ¿Por qué creen que fue? ¿No fue porque Sebastián Geu estaba aquí? Lo más importante es que incluso viven en el mismo complejo residencial. Su mamá hasta ha dicho que en el futuro solo reconocerá a Sebastián Geu como yerno. Así que todos pensamos que definitivamente tuvieron algo. Después de todo, amigos de la infancia y familias compatibles, más de 10 años de sentimientos no son falsos. ¿La familia de Sebastián Geu también es muy rica?, preguntó el compañero de asiento de Diego Gan. El centro comercial de la Plaza Honging es uno de los que su familia maneja. ¡Wow! Todo un joven maestro. Las personas de atrás seguían susurrando con la cabeza baja. Quería concentrarme en continuar haciendo problemas, pero no podía calmar mi mente. El asiento de al lado estaba vacío. Isabela Bay había desaparecido después de dar su último discurso emotivo. Tampoco venía a la escuela,
pero me enviaba algunos mensajes por la mañana y por la noche, diciendo cosas sin sentido como ¿ya comiste? ¿Ya dormiste? Ocasionalmente me daba la ilusión de que realmente estábamos yendo hacia algún tipo de relación parecida al romance, pero pensándolo cuidadosamente, ¿realmente me había expresado claramente que le gustaba? No. Incluso su acercamiento activo era porque pensaba que me gustaba. ¿Y si no hubiera habido ese malentendido? Agarré el lápiz, de repente desperté abruptamente. Entonces entre nosotros solo quedaría una relación de deuda. Durante varios días consecutivos, mi espíritu estuvo disperso. Algunas veces también me distraía en clase. Durante el estudio nocturno, recibí un mensaje de Isabela Bay, pequeño pervertido. ¿Qué estás haciendo? Lo miré por mucho tiempo, luego escribí y borré en la caja de respuesta por mucho tiempo. De repente sentí frío en la cabeza. Al levantar la vista, vi la cara deformada del profesor de matemáticas pegada a la ventana. Usé toda mi fuerza para contenerme y no lanzar el teléfono al techo. Ven a la oficina, dijo melancólicamente. Fui a la oficina con nerviosismo, solo para descubrir que Sebastián Geu también estaba allí. El profesor de matemáticas no dijo palabras de crítica, en cambio no mencionó nada, solo dijo que había 2 cupos para entrenamiento de corto plazo para competencia de matemáticas en una universidad, preguntándonos si queríamos ir. Sebastián Geu aceptó rápidamente. Después de que el profesor de matemáticas le explicara algunas cosas, se fue directamente. ¿Y tú? El profesor de matemáticas me miró. Dudé por un momento, pregunté, ¿cuesta dinero? La escuela reembolsa parte de los costos de entrenamiento, pero el seguro, dormitorio y comida aún necesitas pagarlos tú mismo. Prepara unos 2.000 yuan y será suficiente. El profesor de matemáticas sonrió amablemente. El dinero no es problema. Es una oportunidad rara. Si ganas un premio, puedes obtener admisión directa. Gracias, profesor. Primero lo consultaré con mi familia y luego le responderé. Llamé a casa. Tan pronto como mencioné que el entrenamiento costaba dinero, colgaron impacientes, diciendo que la familia tampoco tenía dinero y que fuera a pedirle prestado a compañeros. Esta respuesta ya la esperaba. En primaria, cuando el profesor me eligió para participar en una competencia de oratoria de la ciudad, practiqué con otros compañeros durante más de un mes, hasta que una noche, el profesor nos notificó que teníamos que pagar 140 yuan por el costo del vestuario. Cuando mis padres se enteraron, recuerdo que esa noche llamaron al profesor más de 10 veces, diciendo que la familia era pobre y no tenía dinero para participar en actividades. Después de colgar, también me dijeron indignados que ahora las escuelas solo pensaban en maneras de estafar dinero. Al final fue el profesor quien, preocupado por el efecto de cambiar a alguien en el programa último momento, me pagó el dinero. En realidad, ¿cómo era posible que no pudieran sacar 140 yuan? Según su plan original, después de que terminara los 9 años de educación obligatoria, podría salir a trabajar para ganar dinero. Si no hubiera sido porque el profesor de secundaria me recomendó a la escuela secundaria y el director me permitió estar exento de todas las cuotas escolares, ni siquiera tendría la oportunidad de estar parado aquí. Regresé al apartamento alquilado sin alma, pensando por mucho tiempo en quién podría ayudarme. Primero fui a pedirle dinero prestado a mi tía que tenía una casa de té, pero mi tía no estaba. Mi tío me echó directamente, diciendo que primero que mis padres pagaran los 30.000 que nos debían. No tuve más remedio que buscar amigos, pero ellos también eran estudiantes, a lo sumo podrían prestarme 100 y algo, me daba vergüenza tomarlo. Justo cuando Andrés vino a preguntarme si quería regresar juntos el fin de semana, le pregunté vacilando si podía prestarme dinero. Como resultado, Andrés me preguntó, ¿cómo es que no tienes dinero? Su pregunta me confundió. Entonces me contó algo. Antes del año nuevo, la casamentera del pueblo me había recomendado a la familia de su tío. Su tío solo tenía una hija, y pensaba dejar que yo fuera yerno adoptivo en el futuro. Mi papá había aceptado y hasta había tomado 100.000 de adelanto, diciendo que era para mis gastos escolares. No lo sabía. De repente agarré su ropa, además, soy una persona, no un cerdo para hacer tratos. Andrés me miró atónito, después de un momento dijo, pensé que lo sabías. Solté la mano, me esforcé por calmar mis emociones y dije, es problema de mi familia, lo siento, esos 100.000 los pagaré en el futuro. Dile a tu tío que no le dé más dinero. Dejé esas palabras y me fui sin mirar atrás. Hasta la noche antes de que comenzara el entrenamiento, no había podido pedir prestados 2.000 yuan. Me senté en la mesa del apartamento alquilado, con el corazón completamente desalentado pensando si mejor lo olvidaba. En realidad sabía que aún podía preguntarle a una persona, Isabela Bay, pero un orgullo inexplicable me permitía inclinarme ante cualquier persona,
excepto que no quería que ella viera mi lado miserable. Dormí lleno de melancolía. A la mañana siguiente, me despertó la llamada del profesor de matemáticas, Fan Yuan. ¿Qué pasa? ¿Por qué aún no vienes a reunirte? Inmediatamente entendí que se refería al asunto del entrenamiento. Profesor, ese dinero. Estaba a punto de decir que no tenía dinero para ir, cuando el profesor de matemáticas ya me había interrumpido. ¿No le pediste a Sebastián Heu que lo pagara por ti? Estamos en la puerta oeste de la escuela, esos 2 autobuses. Rápido, salimos puntualmente a las 8:30. Estaba completamente impactado, sin tiempo para reflexionar sobre por qué Sebastián Heu me había pagado el dinero. Al ver que solo quedaban 30 minutos hasta las 8:30, me lavé apresuradamente, empaqué algunas cosas al azar, y corrí del apartamento a la escuela. Afortunadamente, el apartamento solo estaba separado de la escuela por una calle. Casi llegué justo a tiempo al autobús. Tan pronto como entré, vi a Sebastián Heu. Inmediatamente me senté a su lado y le pregunté en voz baja, ¿por qué pagaste la cuota de entrenamiento por mí? Asentí inmediatamente, gracias, te lo pagaré. Esta frase la dije de manera tanto entumecida como débil. No sé en qué piensan otros todos los días, pero tan pronto como abro los ojos, solo pienso en estudiar y pagar deudas. ¿Por qué siempre le debo dinero a otros? ¿Por qué nunca puedo terminar de pagar? Una tristeza inexplicable me envolvió. Sebastián Heu se volteó a mirarme. No necesitas agradecerme, solo tengo mucha curiosidad. Lo miré confundido. Dicen que por dinero puedes hacer cualquier cosa, ser niñera de Isabel Abay, ser yerno adoptivo de otras familias. ¿Acaso no tienes ni un poco de amor propio? Fan Yuan, tu tipo de persona es bastante despreciable. Me quedé sin palabras por mucho tiempo, solo pude preguntarle, si me desprecias tanto, ¿por qué me pagas la cuota de entrenamiento? Porque tengo tanto dinero que no puedo gastarlo todo. Y también tengo curiosidad de saber qué se siente mandar a un estudiante académico. En este lugar horrible, encerrado por medio mes, contratar a un sirviente por 2.000 yuan me parece muy conveniente. Levantó la barbilla. Si no puedes aceptarlo, bájate del auto tú mismo. Permanecí en silencio por mucho tiempo, luego sonreí. Gracias, Sebastián Heu. Abre bien los ojos. ¿Qué palabras tan asquerosas estás diciendo? Fan Yuan, estás loco. Te estoy humillando. Negué con la cabeza y me quedé dormido todo el camino. Al asignar dormitorios, me tocó compartir un cuarto de 4 personas con Sebastián Heu y otros 2 chicos de la clase cohete. Sebastián Heu cumplió su palabra, me trató completamente como a un sirviente. Todo lo que no tenía que hacer él mismo básicamente me lo asignaba a mí. Por la noche, después de regresar del entrenamiento, me mandó a comprar sándwiches para el desayuno del día siguiente. Los otros 2 chicos le aconsejaron a Sebastián, es tan tarde, mandar a alguien a hacer recados, mañana tendrá sueño en clase. Él lo acepta de buena gana. Si no me creen, pregúntenle. Asentí y, bajo sus miradas de decepción, tomé el dinero y salí a comprar. Cuando regresé, encontré que todos estaban durmiendo. Aún así, encendí una pequeña lámpara en la tienda de privacidad y repasé todo lo que el profesor había enseñado durante el día. No sé si Sebastián Heu lo hacía a propósito, pero cada vez que el profesor explicaba contenido importante, me mandaba a comprar frutas o snacks. Sebastián Heu tenía una sensación natural de superioridad. Siempre sentía que debería ser el mejor en todo. Por eso no podía tolerar que Isabel Abay se acercara a mí, y mucho menos aceptar que sus calificaciones fueran peores que las mías. Solo sentía envidia. Él ya tenía tantas cosas y aún quería conseguir el primer lugar, mientras que mi único apoyo era solo el estudio. Los 15 días de entrenamiento pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La noche antes de la competencia, el profesor nos dijo que ya no necesitábamos estudiar más. Por la noche, Sebastián Heu estaba en videollamada con el papá de Isabel Abay. Los dos parecían amigos de toda la vida. Sebastián Heu se quejaba de que las camas del dormitorio eran duras. El papá de Isabel Abay inmediatamente dijo, ven a dormir a mi casa. Mi habitación está reservada para ti. Pensando en Isabel Abay, sentí un poco de opresión en el corazón. Abrí los mensajes de chat con Isabel Abay en mi teléfono, que seguían en la conversación de cuando el profesor de matemáticas me había atrapado durante el estudio nocturno. Él me había preguntado qué estaba haciendo. Abrí la caja de chat, observando la videoconversación entre tu novio y tu papá. Después de escribirlo me pareció aburrido, lo borré y no quise responder. Al segundo siguiente, Isabel Abay me envió un mensaje, te atrapé, pequeño pervertido. Mi mano tembló. Casi dejo caer el teléfono. ¿El entrenamiento está muy ocupado? Un poco, respondí. ¿Por qué aún le compras desayuno a Sebastián Heu? No lo hago. Él publicó en su círculo de amigos. Me quedé inmóvil.
sin saber cómo responder, cuando Isabela Valle envió otro mensaje: tú y Sebastián Geu comparten dormitorio. Acababa de responder cuando vi que en el video, el rostro frente a Sebastián Geu había cambiado. Era Isabela Valle. Había desplazado a su papá y se había sentado en la silla original, dirigiendo a Sebastián Geu: mueve la cámara hacia las camas detrás de ti. Sí, por ahí. Para, no te muevas. Aléjate un poco. Isabela Valle: el que debe alejarse eres tú, dijo su papá fuera de pantalla sin comprender. ¿Qué tiene de interesante ver un dormitorio roto? No molestes mi conversación con Sebastián Geu. No. En el video, Isabela Valle levantó la cabeza mirando en mi dirección, mostrando una sonrisa que podría considerarse tierna. Hace mucho que no veo a mi bebé. Aún no me había recuperado de esa forma de dirigirse a mí tan impactante cuando Isabela Valle me hizo señas. Bebé, ven un poco más cerca, déjame verte bien. Hacía mucho que no escuchaba su voz, y también mucho que no lo veía. No pude evitar moverme hacia adelante, queriendo verlo más claramente. Isabela Valle en la pantalla suspiró: ¿el entrenamiento es difícil? Asentí, luego negué con la cabeza. ¿Qué quieres decir? Se rió suavemente. Me sentí algo indefenso. ¿Por qué me llamas así? Isabela Valle aún no había respondido cuando se escuchó la risa fría de su papá desde fuera de pantalla. Porque te está pescando, papá. Si no tienes nada que hacer, sal. Mamá cocinó sopa y está buscando a quien se la pruebe por todas partes. No voy. La sopa que cocina Lujín ni los perros la tomarían. Entonces no molestes mi conversación con bebé. Isabela Valle se volteó hacia mí. Bebé, aléjate de Sebastián Geu. Cuando regreses, la hermana te ayudará a ajustar cuentas. El papá de Isabela Valle no se aguantó. ¿Encima me sales a defender a alguien en mi cara? Isabela Valle, estás ciego. Sí, lo heredé de mi mamá. Su papá explotó. ¿Cómo le hablas a tu papá? Sebastián Geu también explotó. Isabela Valle, temo que te cuelguen. Arrebató el teléfono y directamente cortó el video. Se volteó a mirarme. ¿Ustedes están saliendo? Dudé por un momento, respondí honestamente, no lo sé, pero sí me gusta. Sebastián Geu pareció no esperar que fuera tan directo. Se quedó inmóvil por un momento antes de decir: Fan Joan, sabes que no eres digno de él, ¿verdad? Abrí la boca, aún sin poder refutar. Cuando Sebastián Geu comenzó a hablar por su cuenta: admito que eres realmente inteligente estudiando, pero muchas cosas ya están decididas desde el nacimiento. Él puede tener sentimientos hacia ti, pero los sentimientos no pueden compensar todas las diferencias. Sebastián Geu hizo una pausa, clavando precisamente el cuchillo. Creo que tú mismo también lo sabes. Por ejemplo, ni siquiera puedes sacar 2000 yuan. Eso es asunto mío, dije. Y además, tengo mis propias virtudes. No soy tan inútil como dices. ¿Tus virtudes? ¿Tener buenas calificaciones? Se burló. La vez pasada no vi ese problema adicional, por eso te gané. Pero en esta competencia definitivamente te venceré. ¿No es muy temprano para decir eso? No quería discutir con él, así que me di vuelta para ir a lavarme. Pero Sebastián Geu me agarró firmemente la mano. ¿Te atreves a apostar conmigo? ¿O ya eres tan cobarde que ni siquiera te atreves a apostar? Me detuve, lo miré directamente y pregunté: ¿cómo apostamos? Veamos quién tiene mejor ranking. El que pierda debe alejarse de Isabela Valle. Honestamente, pensé que era un poco inmaduro, pero aún respondí: está bien, apostemos. Sebastián Geu tosió unas cuantas veces, dejó caer un ya veremos y se subió a su cama. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Isabela Valle contándole esto. Isabela Valle respondió muy confundido. ¿Preguntaron mi opinión? Me sentí culpable y no dije nada. Isabela Valle continuó preguntando: entonces si te va mal en el examen, me vas a perder. En términos de calificaciones, no perderé contra él. ¿Y si hay un accidente? No seas ave de mal agüero. Los hechos demostraron que Isabela Valle realmente era un ave de mal agüero. A medianoche, mientras soñaba, de repente me despertaron unos gemidos extraños. Saqué la cabeza confusamente de debajo de las cobijas. El sonido venía de la cama de Sebastián Geu. En el dormitorio oscuro solo se escuchaba la voz de Sebastián Geu. Parecía estar sufriendo mucho. Me levanté a verlo y descubrí que toda su cara estaba completamente roja. Al tocar su frente, la temperatura estaba alarmantemente caliente. Despierta, le di un empujón a Sebastián Geu, pero parecía haber perdido toda razón por la fiebre. Ni siquiera podía hablar. ¿Qué hacer? Intenté llamar al profesor, pero nadie contestó. ¿Acaso lo iba a dejar que siguiera con fiebre así? De repente recordé a un tonto del pueblo. Se decía que antes era muy inteligente, pero cuando era niño tuvo fiebre toda una noche en casa. Sus padres dormían profundamente y nadie lo cuidó. Al día siguiente despertó tonto. No,
Tenía que llevarlo al hospital inmediatamente. Dudé por un momento, apreté los dientes y lo cargué en mi espalda. Después de tocar por mucho tiempo, la supervisora del dormitorio finalmente despertó con ojos somnolientos. Con su ayuda, llevamos a Sebastián Geu a un taxi al hospital. Cuídalo tú, yo voy a emergencias a registrarlo. La supervisora aún tenía puestas sus pantuflas y se fue apresuradamente después de dejar estas palabras. Había salido con prisa. Originalmente quería llamar al profesor, pero al ver el reloj en la puerta que marcaba las 2 de la mañana, mejor dejé el teléfono. Después de ver al doctor, este le recetó medicina y le puso una intravenosa. La supervisora recordó que había salido con mucha prisa y no había cerrado la puerta del dormitorio, así que se fue de nuevo. No tuve más remedio que seguir cuidando a Sebastián Geu. Por el cansancio, me recosté al lado de la cama y me dormí profundamente. Pero este sueño no fue nada bueno. Una hora después me despertaron otra vez. Sebastián Geu estaba llorando a mares, no sé qué pesadilla había tenido. Lo miré por mucho tiempo sin palabras, suspiré. Realmente me rendí. Seguía gritando miserablemente papá no te vayas, como un niño abandonado. Se veía bastante miserable, completamente diferente a su actitud altanera durante el día. Me distraje por un momento, de repente recordé un chisme que un compañero había contado durante el recreo. El papá de Sebastián Geu aparentemente había muerto en un accidente automovilístico cuando él tenía unos pocos años. Su mamá rápidamente encontró a un rico divorciado, y después tuvieron gemelos. Pensándolo, me ablandé un poco. Y si realmente seguía llorando toda la noche, probablemente mañana también perdería la voz. Así que me quité el abrigo y se lo puse en las manos, diciéndole de manera superficial, no llores más, tu papá está aquí. Esperaba que mañana no recordara nada, pensé en secreto. Sebastián Geu abrazó el abrigo como un niño abrazando la mano de su papá y realmente se calmó gradualmente. Suspiré aliviado, pensando en continuar durmiendo tranquilo, pero aún no pude dormir. Apenas cerré los ojos cuando la enfermera del turno nocturno me despertó, no duermas aquí, mañana te vas a resfriar. Me esforcé por levantarme, pero no tengo dónde dormir. Se quedó atónita por un momento, luego me trajo una manta, pero para entonces, mi somnolencia original había desaparecido completamente. Solo pude mirar fijamente el techo. Olvídalo. Saqué mi teléfono, busqué exámenes de años anteriores y repasé mentalmente las estrategias para resolver problemas. Seguí viendo hasta las 5 de la mañana, dormí unas pocas decenas de minutos, y luego Sebastián Geu me despertó empujándome. ¿Por qué estás aquí? Frunció el ceño preguntando. Tampoco esperaba que recordara algo bueno de mí, ni siquiera me molesté en mencionarlo. Y además, ¿por qué este abrigo tan miserable está encima de mí? Tomó mi ropa, su expresión cambiando entre clara y oscura. No sé quién anoche lo abrazaba y no quería soltarlo, le arrebaté el abrigo. Me voy, vamos a prepararnos para el examen. Apenas me levanté cuando de repente sentí que mi cuerpo también se había vuelto particularmente pesado, como si no tuviera fuerzas para nada. Tal vez por haber pasado demasiado tiempo despierto anoche, sentía que mi estado mental no parecía muy bueno. Después de regresar al dormitorio, Sebastián Geu me estuvo observando en secreto, como si quisiera decir algo. Tu cara está muy roja. ¿Te resfriaste?, gritó un compañero de cuarto que estaba desayunando. Negué con la cabeza. Estoy bien. Al segundo siguiente, vi que Sebastián Geu había servido un vaso de agua caliente y me lo había pasado junto con su caja de medicinas. Su expresión era muy compleja, con un toque de irritación. No los tomé, fui directamente al lugar del examen. No por otra razón, tomar medicina realmente me haría sentir mejor, pero me daría sueño. Antes del examen, le envié un mensaje a Isabel Abay, puede que vaya a perder. Isabel Abay respondió inmediatamente con un mensaje de voz, si pierdes no importa. ¿Acaso no sabe que la hermana tiene piernas largas y puede caminar sola? Si te alejas un paso de mí, yo caminaré 10 pasos hacia ti, 100 pasos, 1000 pasos. Nadie en este mundo puede detenerme. Me quedé atónito por un momento, mi corazón comenzó a latir fuerte. Le escribí preguntándole, Isabel Abay, ¿te gusto? Pero después de tener el dedo en el botón de enviar por mucho tiempo, lo cancelé otra vez. Olvídalo, es mejor hablar de este tema en persona. Cuando me senté en el escritorio, aún no me sentía derrotado, pero en el momento en que tomé el lápiz, como las innumerables veces que había practicado, rápidamente concentré mi atención. Todos los problemas del frente los hice con muy buena sensación, hasta que llegué al último problema adicional. En el momento en que vi el problema, me quedé atónito. Esto era demasiada coincidencia.
tan coincidente que quería ir inmediatamente al templo después del examen para agradecer al Buda y al cielo. ¿No era este exactamente el último problema del examen final del departamento de matemáticas de una universidad famosa que había buscado casualmente anoche cuando no tenía nada que hacer? Aunque habían modificado el enunciado, la estrategia de resolución era casi la misma. Quería reír mirando al cielo, rápidamente resolví el problema. Parecía que iba a ganar otra vez. Después del examen, sorprendentemente vi a Sebastián Geu e Isabela Valle hablando afuera. ¿Cómo había venido? ¿Acaso vino a ver a Sebastián Geu? Por alguna razón, mi humor originalmente alegre inexplicablemente se volvió amargo. Sebastián Geu estaba justo frente a mí. Su expresión era muy compleja, pero aún así se acercó primero y dijo, gracias. No le hice caso, miré hacia Isabela Valle. Justo quería decirle que había tenido suerte de encontrarme con el problema original, cuando de repente todo se puso negro y mi cuerpo se desplomó directamente. Cuando desperté, una docena de caras me rodeaban, compañeros de entrenamiento, profesores, y Sebastián Geu. Me levanté bruscamente y descubrí que estaba acostado en una cama de la enfermería escolar. No te apresures, los profesores me empujaron hacia abajo otra vez, descansa un poco más. Me acercaron un vaso de agua a los labios. Era Sebastián Geu. Aún no había tenido tiempo de preguntarle por qué era tan amable, cuando otros compañeros charlaron conmigo sobre mi cuerpo. Al ver que había despertado y no tenía ningún problema grave, las personas que me rodeaban gradualmente se fueron. Solo quedó Sebastián Geu. Se quedó hasta el final, me miró y dijo, anoche no te pedí que me salvaras. No pienses que por haber perdido esta apuesta puedes no cumplir. Voy a ganar. Aunque mi cuerpo se sentía muy mal, aún le dije con total confianza. Sebastián Geu no dijo nada, me miró profundamente y se fue. Poco después, otra persona apareció en la puerta. Era Isabela Valle. Después de entrar no dijo nada, solo me miró frunciendo el ceño. Parecía no estar muy contento. Intenté hablar con él unas cuantas palabras, pero tampoco me hizo caso. Isabela Valle estaba haciendo berrinche. ¿Por qué? Lo miré cuidadosamente y comencé a preocuparme. Desde que conocí a Isabela Valle, siempre sonreía, sonrisa perezosa, sonrisa poco seria, como si no hubiera nada en el mundo que mereciera que esta preciosa señorita se enojara. Pero ahora no sonreía, su cara estaba negra como una sartén, irradiando por todo su cuerpo las palabras no me molesten. Esta atmósfera fría continuó hasta que terminó mi suero intravenoso. La enfermera me quitó la aguja y me dijo que podía regresar a descansar. Al salir, Isabela Valle mantenía distancia conmigo, caminando delante y detrás. Para llegar al comedor grande había que pasar por un pequeño bosque. Tal vez por estar distraído, accidentalmente resbalé en el césped y todo mi cuerpo se inclinó hacia un lado. Isabela Valle, como si tuviera ojos también en el costado, rápidamente me agarró. ¿Estás bien? Finalmente me haces caso, suspiré aliviado. Isabela Valle bajó los ojos y otra vez no dijo nada. Si te ofendí, tienes que decirme. ¿En qué me equivoqué? Estaba muy ansioso. Isabela Valle dijo indiferentemente, tú mismo no cuidas tu cuerpo, ¿cómo vas a estar equivocado? La que está mal soy yo. Yo no debería importarme por ti. Después de decir esto, se dio vuelta y quiso irse otra vez. En mi desesperación, se me escapó, hermana. Se quedó inmóvil. Me agaché en el suelo, sosteniéndome el pie derecho lastimado, y con valentía continué gritando, es mi culpa, ¿me perdonas? Isabela Valle se volteó hacia mí, su cara ligeramente roja, pero aún con la boca dura. ¿Acaso soy una persona que se puede contentar con una sola palabra? Aunque dijo eso, su expresión claramente se suavizó, porque anoche la condición de Sebastián Geu estaba realmente mal. Tenía miedo de que se volviera tonto por la fiebre, expliqué. No arruines el ambiente hablando de personas irrelevantes. Isabela Valle otra vez no escuchó, sino que bajó la cabeza concentrándose en mirarme. ¿No me debes aún un deseo? Entonces cierra los ojos, dijo. Aún no miraba confundido cuando Isabela Valle extendió la mano, se inclinó y me tapó los ojos. Al siguiente segundo sentí algo frío en mis labios. Isabela Valle me estaba besando. Esta comprensión hizo que instantáneamente se me erizara la piel, no sabía dónde poner las manos y los pies. No sé cuánto tiempo pasó antes de que soltara sus manos. Tienes que respirar, dijo. Decidí ignorar sus palabras y pregunté la pregunta que más quería hacer. Isabela Valle, ¿te gusto? Después de preguntarlo miré nerviosamente. Isabela Valle permaneció en silencio por un momento, luego preguntó sinceramente, bebé, hemos estado juntos tanto tiempo, ¿apenas te das cuenta? Me quedé completamente impactado. ¿Cuándo estuvimos juntos? La expresión de Isabela Valle era más sutil que la mía, ¿acaso no? Al ver que no respondía, me preguntó,
¿no estabas enamorado de mí en secreto? ¿No bebiste mi agua? Si no me gustas, ¿acaso te besaría? En realidad ese día me malentendiste, bajé la cabeza, finalmente reuní el valor para hablar, solo no tenía agua para beber, así que bebí la tuya sin permiso. Perdón por haberte mentido entonces. Después de escuchar, Isabel Abay preguntó con cara sombría. ¿Entonces lo que quieres decir es que todo este tiempo he estado siendo un romántico empedernido? Quería negarlo urgentemente, pero de repente recordé las deudas que tenía sobre mis hombros, 100.000 de la familia de Andresu, más de 5.000 que aún le debía a Isabel Abay, 2.000 a Sebastián Geu, y algunos cientos dispersos de otros compañeros, sin mencionar el dinero aún mayor que mis padres debían. Me gustaba Isabel Abay, pero no quería usar mi estado actual tan miserable para gustarte, y tampoco podía garantizar que después de conocer al verdadero yo, él aún me gustaría. Viendo que permanecía en silencio, la cara de Isabel Abay se puso completamente negra. Fan Joan, no puedes estar jugando conmigo. No es eso, me apresuré a refutar. Solo siento que ahora no es apropiado. Reuní valor y continué preguntando, ¿puedes esperarme un tiempo? ¿Esperarte? Sus ojos claros me miraron altivamente. ¿Cuánto tiempo? Dudé, hasta que empiece a trabajar. Isabel Abay se rió de la ira. ¿Sabes cuánta gente me está persiguiendo? ¿Con una sola palabra quieres que te espere varios años? No tenía palabras, solo pude decir oh. Se levantó, dio una zancada con sus largas piernas y se fue de mal humor. Me quedé atrás viendo su figura alejarse. Camina. Se volteó otra vez y me gritó enojado, ¿o acaso tengo que cargarte? Intenté levantarme y descubrí que mi pie realmente se había torcido. No tuve más remedio que caminar cojeando hacia adelante. Isabel Abay me miró por un momento, de repente levantó la pierna y pateó el árbol que estaba a su lado. Ven acá, miré tontamente su mano extendida. Rápido, ¿eres hombre o no? Tan lento, me da fastidio verte. No tuve más remedio que agarrar su mano, apoyándome para caminar lentamente hacia adelante. Para disimular los latidos de mi corazón, dije, esto no está bien. Otros pueden malentender. No importa, dijo fríamente. De todos modos, en realidad no tenemos ninguna relación. Estas palabras eran verdad, pero no sé por qué, de repente me sentí muy triste. Lo siento, dije en voz baja. No quería tenerte colgando, pero ahora realmente no tengo tiempo ni energía extra. Isabel Abay dijo entre dientes, ¿estás loco? Por favor, el que fue rechazado soy yo, ¿está bien? No pienses que con disculparte voy a estar dispuesto a hacer tu plan B. Ya, no me mires con esos ojos de perro tan lastimosos. Lo consideraré, ¿estás satisfecho? Después de decir esto, Isabel Abay rápidamente me llevó a la puerta de la escuela, me empujó al autobús, casi como si estuviera huyendo. Sentí que solo era una excusa, porque después de regresar a la escuela, Isabel Abay no me volvió a hacer caso. Este claramente era el mejor resultado, pero aún me sentía muy desanimado. Así que incluso cuando salieron los resultados de la competencia de matemáticas mostrando que había obtenido el primer lugar, no estaba muy feliz. Sebastián Geu apretaba su certificado de segundo lugar hasta que sus dedos se pusieron blancos. Acepto la derrota. Cumpliré mi promesa. No es necesario, negué con la cabeza. Terminé con Isabel Abay. Asentí pesadamente, más o menos. Sebastián Geu reflexionó. No sé por qué, sentí que su expresión no parecía feliz. Desde entonces, tampoco volvió a rodearse de Isabel Abay como antes. Antes no entendía qué era gustar, solo veía el beneficio, dijo tranquilamente. En realidad no me gusta, y además ahora tengo otro objetivo. Envidiaba un poco que pudiera dejarlo ir tan rápido. Poco después de obtener el premio, también recibieron mi beca del semestre pasado y el bono de fin de periodo. Junto con el premio de primer lugar de este examen, no solo pagué las deudas a mis compañeros, sino que tenía extra para pagarle a Sebastián Geu e Isabel Abay. Cuando le di el dinero a Sebastián Geu, insistió en no tomarlo. Ya pagaste tu deuda. Solo dijo, me salvaste. Valgo más que 2.000. Y realmente eres increíble, incluso enfermo pudiste ganarme. No esperaba que me elogiara, rápidamente agité las manos, en realidad fue suerte. ¿Dónde hay tanta suerte? Si te da pena, ven a jugar básquetbol conmigo. Originalmente quería rechazar. Sebastián Geu continuó, en términos de básquetbol, soy invencible en toda la escuela secundaria. Mira tu cuerpo flaco como pollo hervido, también deberías ejercitarte. Lo miré sin palabras. Una hora después, Sebastián Geu estaba en la cancha de básquetbol, jadeando e inclinándose. Diablos, Fan Joan, eres tan bueno jugando básquetbol. ¿Por qué nunca te unes al equipo escolar? No tengo tiempo. Le tiré la pelota de vuelta y me fui. Espera, juguemos juntos en el futuro.
Sebastián G.U. se apresuró a alcanzarme, queriendo hacer una cita para mañana. Continué negando con la cabeza. ¿Por qué no? ¿Me desprecias? También se enojó un poco. Quiero seguir ganando dinero, dije. Aún necesito mucho dinero. Sebastián G.U. permaneció en silencio por un momento, de repente preguntó, ¿aún te gusta Isabel Abay? Asentí. El sábado, Sebastián G.U. me volvió a invitar, diciendo que me había conseguido un trabajo de tutoría de medio tiempo. Cada fin de semana en la biblioteca, solo necesitaba tutorear matemáticas al hijo de su pariente. Acepté. Como resultado, cuando llegué, la persona que vi afuera de la biblioteca era en realidad Isabel Abay. Él también se quedó un poco atónito al verme. ¿Dónde está Sebastián G.U.? Pregunté. ¿Cómo voy a saber? Me preguntó de vuelta. Me quedé atónito por un momento. Dije, me voy. Espera, dijo fríamente. Al verme te vas. ¿No tienes conciencia? Tenía miedo de que no quisieras verme. Después de decir esto recordé algo. Rápidamente saqué dinero de mi mochila y se lo di. ¿Qué es esto? El dinero que te debo. También le pasé mi libro de cuentas para que viera. Aún te debo más de 5,000. Isabel Abay miró la factura, su expresión muy sin palabras. ¿Recuerdas tan claramente? Después de pagar ¿quieres cortar completamente conmigo? Me sentí indefenso. No sabía por qué ahora era como dinamita. Isabel Abay tomó el libro de cuentas y lo escaneó rápidamente. De repente se detuvo. ¿De dónde vienen estos 100,000? No esperaba que notara esto. Me sentí algo avergonzado. Pero aún le conté la razón. Yerno adoptivo, Isabel Abay se burló fríamente. Tus padres piensan muy bien. No tomó mi dinero, sino que reflexionó. Siento que mi base no es muy sólida. La vez pasada sin tu tutoría, mis calificaciones bajaron otra vez. Así que los fines de semana se quedaba en la biblioteca conmigo haciendo problemas todo el día. Con esta excusa, Isabel Abay también reanudó las tutorías nocturnas por video. En los interminables exámenes de cada día, los días así pasaron uno tras otro. El día antes de las vacaciones de invierno, Isabel Abay de repente me preguntó la dirección de mi casa. En un pueblo de un condado de abajo. Probablemente nunca ha sido a un lugar así, pero aún insistió en preguntar, así que le di la dirección. El tercer día del año nuevo, recibí una llamada de Isabel Abay mientras dormía. Me perdí. Ven a buscarme. Tomé el teléfono, salí incrédulo de debajo de las cobijas. Isabel Abay me envió una dirección no muy lejos de mi casa. Cuando lo encontré en la entrada del pueblo, aún pensé que estaba viendo cosas. ¿Cómo viniste? No puedo venir, me preguntó arqueando las cejas. Tampoco es eso. Levanté los ojos para mirarlo y me quedé atónito. Claramente antes de las vacaciones aún vestía uniforme escolar, todo el día como una chica perezosa, pero hoy no sé qué le pasó. No solo vestía un traje de alta gama, sino que también llevaba un juego completo de joyas de diamantes. También tenía el cabello recogido, mostrando facciones delicadas. Realmente se veía muy bien, pero parado aquí se veía muy fuera de lugar. Me sentí confundido por un momento. ¿Vienes a mi casa? Si no, tan pronto como entró, sentí que mi casa pobre realmente brillaba. Mis padres también se quedaron atónitos, se voltearon a mirarme. Mi compañero, presenté con valentía. Pensé que con su personalidad no podría quedarse aquí ni unas pocas horas. No esperaba que Isabel Abay se llevara especialmente bien con mis padres. Donde fuera mi papá a jugar cartas, él lo seguía. Cuando mi papá necesitaba ciertas cartas, él podía sacar exactamente esas. Después de descubrir que ganaba más llevándolo, mi papá lo llevó amablemente y charlaron toda la tarde. Por la tarde, mi mamá limpió la habitación de mi hermana que ya se había casado para que él durmiera. Las condiciones no son muy buenas, le serví un vaso de agua de manantial con valentía. Solo hay agua de pozo, y no venden Evian cerca. Él sonrió, ya no bebo eso hace mucho tiempo. Hay que ahorrar dinero. Escuchar esta palabra de su boca me dejó completamente atónito. ¿Él sabía ahorrar dinero? ¿Qué vas a hacer? No te voy a decir. La primera noche, Isabel Abay realmente no se adaptó. ¿Aún existen este tipo de baños? Él se paró frente al excusado, con una expresión muy quebrada. Me rasqué la cabeza. Así es bueno para regar la huerta. Isabel Abay entró una vez, salió, y luego se bañó y se lavó el cabello otra vez, completamente quebrado. Mientras le calentaba agua le pregunté, ¿por qué no vamos a un hotel en el condado? No, respiró profundamente. Por la noche finalmente supe para qué había venido. Abrió el maletín que había traído sobre la mesa. Adentro había pilas y pilas de billetes. Este dinero es para ustedes, dijo Isabel Abay directamente. Incluso para ser yerno adoptivo, hay que buscar una mujer rica más adinerada, ¿no? Levantó la cabeza y le sonrió a mis padres. Esto es el adelanto. Si no es suficiente, podemos negociar más. Hasta el camino de regreso,
Aún no había recuperado la compostura. Isabel Abay tampoco dijo ninguna palabra de explicación. Caminamos entre los montones de paja en los campos de arroz, las nubes blancas flotando tranquilamente. ¿De dónde sacaste el dinero? Dinero de año nuevo invertido para ganar dinero, y otras cosas variadas. Te lo voy a devolver, dije suavemente. Está bien, Isabel Abay aceptó sin dudar. Al pasar por una pendiente de medio metro, él no se movió, solo me miró. Dudé por un momento, luego le extendí la mano. Isabel Abay sonrió radiante y se lanzó a mis brazos. Era algo pesado, pero sentí como si estuviera abrazando el tesoro más precioso del mundo entero. Después del examen de ingreso a la universidad, elegimos una escuela cercana dentro de la provincia. Durante las vacaciones de verano de transición a la universidad, todos los días iba de familia en familia dando tutorías a diferentes niños. No esperaba encontrarme con la mamá de Isabel Abay en una de las casas donde daba tutorías. Vestía un traje blanco, su largo cabello rizado peinado perezosamente hacia un lado. Hola, tía, me senté frente a ella. Tú eres el novio de Isabel Abay, levantó la barbilla. La mamá de Isabela fue muy directa al grano, no eres digno de mi hijo. Sonreí indefenso, pero a él le gustó mucho. La mamá de Isabela dijo melancólicamente, le gustas tanto que hasta hizo una declaración de amor en televisión. Se refería al día que terminó el examen de ingreso a la universidad. Como Isabel Abay había salido del examen relativamente temprano, las cámaras lo atraparon para una entrevista preguntándole si las preguntas de este año habían sido difíciles. Isabel Abay respondió, no tener novio hace que las preguntas diarias sean difíciles. Por eso se hizo famoso en internet de una vez. Creo que el 80% de la razón fue su cara. Lo siento, no tuve más remedio que decir. Te invité a venir, no para separarlos con dinero o amenazarte con algo. Tomó la taza de té y bebió un sorbo de té rojo. Después de todo, él está decidido a gustarte. Si te lastimo, al final también lastimo a mi propio hijo. No quiero que él sufra, pero si tienes algo que lo decepcione, no te perdonaré. Solo quería decirme esto, sino que, puso la taza, además, son solo niños. Ni siquiera es seguro si podrán seguir juntos. ¿Para qué desperdiciar mi tiempo? Después de beber, rápidamente me pidió que me fuera. Nunca le conté a Isabel Abay sobre esto, pero después realmente cumplió lo que dijo, no hizo nada en contra de nuestra relación. Durante los 4 años de universidad estuve muy ocupado. Todos los días, además de estudiar, básicamente trabajaba para ganar dinero. El año de graduación, entré a un bufete de abogados de primer nivel. Al mismo tiempo, finalmente había ahorrado suficiente dinero para devolverle a Isabel Abay. Por la noche me invitó a cenar y trajo un folleto delgado. El folleto, ya fuera por el papel, diseño de portada, o tipografía, era muy exquisito. Incluso podría venderse directamente en una librería. Después de mirarlo por mucho tiempo, el contenido resultó ser las notas explicativas de varias materias que había organizado para él en la secundaria, incluso con hermosas ilustraciones. ¿Tú hiciste esto? Contraté a alguien para diseñarlo. En ese entonces pensé que solo iba a imprimir algunas para vender a compañeros. No esperaba que pudiera hacer un producto terminado así, pero él negó con la cabeza. ¿Cómo es posible? Imprimir libros privadamente es ilegal. No haría eso. Lo miré con sospecha. Lo que hice originalmente solo era compartir materiales por dinero, no vender libros. Aún quería preguntar cuando cambió de tema, y el que te doy es una edición exclusiva personalizada. Originalmente quería dártelo, pero al final no lo hice. Entonces, ¿cuánto dinero ganaste vendiendo materiales en ese entonces? Isabel Abay abrió su billetera, con tono doloroso, vendí mi elocuencia y belleza, me agregaron más de 100 personas. Básicamente todos me codiciaban. Solo 3 realmente querían materiales de estudio. La ganancia total fue solo 10 yuan, así que nunca te di dividendos. No pude evitar reírme. Isabel Abay sacó de su billetera esos 10 yuan ya viejos, los puso sobre la mesa, los miró por un momento, luego levantó la cabeza y me sonrió. Fan yuan, el certificado de matrimonio también cuesta solo 9 yuan. Entonces, contuve la respiración, mirándolo en silencio. Isabel Abay sonrió, bebé, ¿puedes usar el dinero que ganamos en nuestra primera colaboración para intercambiarlo por un certificado de matrimonio? También sonreí y le dije, Isabel Abay, las 3 personas que compraron tus materiales en ese entonces, en realidad fui yo las 3 veces. Después de decir esto, saqué una caja de mi bolsillo, la abrí y puse el anillo que estaba adentro en su dedo. El anillo le quedaba perfecto, el diamante incrustado también era muy grande. Mirando sus ojos incrédulos, sonreí, hermana, perdón, pero en el asunto de la propuesta de matrimonio no te voy a ceder.